La secretaria dará la cuenta. Se ha recibido una carta de la Asociación de Industriales de Laboratorio Farmacéutico ASILFA, mediante la cual manifiestan sus inquietudes respecto del proyecto de ley de fármacos 2 y del proyecto que autoriza la intermediación de medicamentos por parte de Senabast a almacenes farmacéuticos. Además, adjuntan una propuesta para un mercado de medicamentos transparente, colaborativo y competitivo. Y también se recibió una solicitud del diputado Juan Luis Castro para invitar al ministro del Interior a fin de que se refiera a la composición química de los gases lacrimógenos y cómo el agua que se utiliza en el carro lanzaguas de Carabineros de Chile pudiese provocar quemaduras en la piel. Eso es lo que se ha recibido. Muy bien. Diputado Castro. Solamente, como ya la comisión había hace un mes pedido los estudios, que están algunos por llegar, sobre la composición, y como viene semana distrital, yo le sugiero, presidente, que pudiera ser el lunes 30, en Santiago, tal vez la oportunidad en que se pueda conversar este tema con la autoridad. Perfecto. Tenemos sesión a las 14:30 Sí, en... de sala, así que no se puede sesionar en Santiago el lunes. Claro, sí, ¿Estuvo acá, entonces? lo podemos hacer acá. ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Acordado? Sí. Muy bien. Esta sesión tiene por objeto recibir al subsecretario de Redes, señor Arturo Zúñiga, a fin de que exponga sobre los siguientes temas: estado de situación sobre insumos médicos en los diversos establecimientos hospitalarios del país, cómo su carencia ha impactado en las prestaciones quirúrgicas y medidas adoptadas sobre el particular, y sobre la destrucción de equipos para evaluar a pacientes con cáncer en la ciudad de Antofagasta y las consecuencias económicas de atención de pacientes. Me ha llamado en la mañana el señor subsecretario para señalarme que él está en una comisión en esta hora, de este modo simultáneo, en el Senado. Así es que o iba a intentar venir en un rato más, o bien iba a mandar la información por escrito, ¿no? Así que, ¿usted no le ha hecho llegar documentos? ¿No? ¿No? ¿A la secretaria? ¿Sí? No. Ya, entonces probablemente, tal vez si alcanza de desocuparse el Senado, pueda venir acá. Y conocer sobre los siguientes proyectos sobre ley de integración vertical, el que modifica el decreto de ley el decreto con fuerza de ley número 1 del 2005, Ministerio de Salud y Código Sanitario, para impedir la integración vertical entre prestadores de salud, ISAPRE y otros laboratorios y farmacias, así como el control societario conjunto de uno y otro por el mismo Contralor, y el que modifica el decreto con fuerza de ley número 1 del 2006 del Ministerio de Salud con el objeto de impedir y sancionar la integración vertical de la ISAPRE y los prestadores de salud. Uno de estos es del diputado Crispi y otros conmocionantes, y otros de la diputada Girardi. Había planteado otra vez yo la posibilidad, que viéramos la posibilidad de fusionar ambos proyectos. ¿Cuál es de la diputada Girardi? ¿Qué boletín es él? ¿Dónde están estos? Este es el de Girardi y este es el de... Ah, ya, el número más chico de Cristian. Entonces... El más chico es el mío, como tiene que ser. Eso, proporcional a la... Claro. Entonces, habría acuerdo para fusionar los boletines 10.507 raya 11 con el 12.798 de raya 11, que tiene la misma idea matriz, ¿cierto? ¿Ven sobre el tema? ¿Estaría de acuerdo? Sí, me exponeré. ¿Sí? ¿Estaría de acuerdo? Muy bien. Entonces, lo solicitamos a la sala a continuación en la próxima sesión. Se ha invitado en esta ocasión al señor Mario Bravo, ¿cierto? Don Mario, gracias por venir, por estar acá, para que usted nos converse algo sobre, ¿cierto?, la integración vertical, que era el objeto de nuestra invitación. Tomen, allí eso, tiene que, este es móvil, eso, y ahí el negro que está ahí está. Si se puede, sí. Si se puede presentar, por favor, para los datos de la comisión. Gracias, señor presidente, y por su intermedio a los integrantes de la comisión agradecerle la invitación. Mi nombre es Mario Bravo Rivera, yo soy abogado y me he especializado en libre competencia. Trabajé durante 12 años y un día en la Fiscalía Nacional Económica y ejerzo actualmente como abogado. Evidentemente mi especialidad no es los derechos de salud ni nada por el estilo, simplemente mi especialidad es el derecho a la competencia, y quería darle algunas luces sobre los proyectos que he visto
que me parecen muy interesantes, más que nada referirme a la situación actual de la legislación, específicamente en el tema de la integración entre prestadores de servicios y la ESAPRE. Y quiero partir por algo muy general, señor presidente, si me permite. Aquí estamos dedicados a estudiar el artículo 173 en su inciso primero, ¿no es cierto?, del decreto ley con fuerza de la ley número 1, que dispone que las ISAPRES tendrán por objeto exclusivo el financiamiento de las prestaciones y beneficios de la salud, así como de las actividades que sean afines o complementarias a este fin, las que en ningún caso podrán implicar la ejecución de dichas prestaciones y beneficios ni participar en la administración de las prestadoras. Esta disposición fue incluida el año 2005 en la modificación de la ley 20.015 y, según la historia femenina de la ley, tenía por objeto impedir precisamente la integración vertical. Así lo dice expresamente la historia femenina de la ley. Señor presidente y señores diputados, yo creo que aquí volvemos a un problema que se da muy fuerte en el derecho económico, específicamente en Chile, pero en general en toda la normativa chilena, en la interpretación de las normas jurídicas chilenas. Y es el problema de la interpretación de la ley. Muchos de ustedes son abogados, saben que la interpretación de la ley está en el artículo 19 al artículo 24 del Código Civil, tiene más de 150 años la normativa, y estas normas de interpretación de la ley que se aplican a todo el derecho, parten fundándose en el artículo 19 del Código Civil, que dice que cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Es decir, el legislador parte de la idea de que lo que está escrito, si está claro, no hay que interpretarlo y por lo tanto eso es lo que hay. Entiendo yo, y creo que varios profesionales del derecho compartimos esto, esto ha hecho que las interpretaciones sean restrictivas y que empiezan a existir los subterfugios legales. En lo personal, yo pienso que la norma es muy clara, el sentido y el espíritu de la ley es que efectivamente no haya esta concomitancia entre el asegurador y el prestador del servicio. Como un ejemplo, podría haber una compañía de seguros de autos y que tuviera talleres y que tuviera una posición de dominio tremenda en el mercado y por lo tanto, evidentemente, ahí habría un conflicto que afectaría derechamente a los consumidores. De tal manera, señor presidente y señores diputados, que creo que aquí hay un problema que es cuándo nos vamos a hacer cargo del artículo 19 del Código Civil siguiente. ¿Cuándo vamos a sincerar la forma en que los tribunales de justicia interpretan? Porque la mayoría y la evolución de la interpretación de la ley a partir de estas normas del Código Civil que Andrés Bello, quien evidentemente fue un gran jurista y que nos heredó esto y que debemos estar agradecidos a él, no esperaba que se producieran estos conflictos. Y es por eso que hoy día nos encontramos con problemas en que la mayoría de los intérpretes, los jueces, hablan de un sentido restrictivo cada vez que interpretan una norma. Y también nos hemos encontrado con el asombro de la tercera sala de la Corte Suprema, presidida por el juez Muñoz, que se ha enfrentado a temas de interpretación, especialmente en temas sociales, incluyendo temas de salud, temas de educación, y que está produciéndose este conflicto. Quizás en los momentos en que estamos viviendo de toda esta reforma institucional, incluyendo el cambio de una constitución, puede ser el momento en que el Poder Legislativo se centra un poco también en ver cómo arreglamos este tema de la interpretación. Porque evidentemente no podemos esperar que el juez interprete literalmente las normas porque evidentemente ustedes jamás van a poder cubrir todas las situaciones que se dan en una descripción legislativa. Por lo tanto, creo que ahí hay un tema que tiene que ver derechamente con esto. Insisto en que creo que la norma es clara. Creo que ninguna de las situaciones que se han presentado tanto en la Fiscalía Nacional Económica como en la Superintendencia de ISAPRE debería haber existido alguna duda. Lo cierto es que se prohíbe la integración vertical y
quiero citar una definición que da de integración vertical la propia Fiscalía Nacional Económica a propósito de investigaciones sobre integración vertical de ISAPRE y prestadores de servicios. O sea, esta interpretación que hace, esta definición que hace la Fiscalía, la hace a propósito de casos que vio la Fiscalía Nacional Económica de ISAPRE integrada. Dice la Fiscalía Nacional que por integración se ha de entender la relación de propiedad total o parcial entre dos agentes económicos que operan en distintos niveles de la cadena de producción, de modo tal que no se puede asumir la existencia de una independencia competitiva entre ambos. En concreto, para efectos de análisis de competencia, el que las ISAPRES puedan estar relacionadas, aún indirectamente por medio del vínculo con un mismo conglomerado, con prestadores privados, corresponde presumir que ambas actúan como un mismo agente económico. ¿Ah? De tal manera que es la propia Fiscalía Nacional Económica, la encargada de velar por la libre competencia, la que define en forma amplia lo que debe entenderse por integración vertical. ¿Ah? Entonces, no sé por qué estamos viendo un proyecto que a lo más, a mi parecer, podría ser una ley interpretativa, pero la verdad las cosas es que el sentido de la ley es claro, el espíritu de la ley es claro, pero aún así, tanto la Superintendencia de ISAPRE históricamente como la propia Fiscalía Nacional Económica no han tomado carta en el asunto. Y han estado entonces dudando de si efectivamente se da en los hechos o no se da en los hechos la prohibición que contempla el artículo 173, pero insisto, yo creo que sí se da en los hechos. Y en este sentido, podría ocurrir que un particular afectado por los efectos negativos de esta integración, ya sea un paciente o un grupo de pacientes o derechamente una clínica chica que no está integrada, que podría presentarse al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y señalar que él considera que, además de que en los hechos esta conducta puede ser atentatoria a la libre competencia, fundándose además que la propia ley prohíbe esta integración. ¿Por qué? ¿Por qué la prohíbe? La prohíbe porque evidentemente afecta la libre competencia, ya sea porque se abusa del paciente, que en muchos casos está cautivo, y también se excluye a eventuales competidores clínicos. ¿Ah? Los grandes conglomerados realizan estos convenios y por supuesto van a favorecer siempre a la clínica respecto a la cual está integrada. Entonces, y aún más, tomando en cuenta los últimos fallos de los últimos 3, 4 años de la tercera sala de la Corte Suprema, que es la que ve temas constitucionales, temas económicos y en general temas de carácter social, no me sorprendería que la tercera sala de la Corte Suprema, a diferencia del Tribunal de la Libre Competencia, que es menos atrevido en esta forma de interpretar, la Corte Suprema diría derechamente que todos los conglomerados que hoy día se presentan en el tema de ISAPRE son conglomerados que no solo están atentando a la libre competencia, sino que están atentando a la ley expresa, que es el artículo 173. ¿Ah? Pero insisto, con esto no quiero decir que los proyectos que han presentado los dos honorables diputados y diputadas no tengan sentido. Lo tienen, pero advirtiendo de que si no atacamos el fondo del tema, que es cada vez, y lo vemos mucho en el área del derecho económico, se ve mucho porque en el área del derecho económico hay una gran influencia del derecho anglosajón, y el derecho anglosajón le deja mucha más libertad al juzgador para usar lo que se llama la razón, la crítica razón, que es una forma de interpretar que es más propia del derecho anglosajón. Entonces les permite al jugador ser más libre en la interpretación y ir más al espíritu. En cambio, el artículo 19 al 24 del Código Civil ha sido interpretado históricamente en estos 150 años que lleva el Código Civil de manera restrictiva. Entonces, el tenor literario, no, es que la norma dice esto, y nos quedamos ahí y evidentemente se abusa de esa interpretación. Por lo tanto, insisto en la necesidad de que este honorable Parlamento estudie, aprovechando estos cambios que hay, estudie el tema de la interpretación de la ley, porque creo que los jueces deberían ser mucho más libres para interpretar. Tenemos que confiar en el Poder Judicial y
y si seguimos con esta interpretación restrictiva, evidentemente van a haber abusos de parte de gente interesada en aplicar o restringir la norma. Ahora bien, respecto de qué se ha estado estudiando sobre la integración vertical, hay un documento, hay un primer documento que se dedicó a estudiar el tema de la integración vertical entre ISAPRE y los prestadores de servicios de salud. Es un documento que se llama el Dossier sobre integración y efectos del sector privado de la salud, que es del Departamento de Estudio y Desarrollo de la Superintendencia ISAPRE, que es del 4 de diciembre del 2017. Este documento, la verdad que es muy extenso, es muy completo, pero no es concluyente y a pesar de que lo hizo la superintendencia, el documento termina señalando que no es posible tener una conclusión categórica respecto de si esta integración es o no contraria a la libre competencia o contraria a los intereses de los pacientes, de las personas que acceden a esto. Hay otro documento que sí se los recomiendo y que creo que es lo mejor que hay en este tema, que es un informe que preparó la Universidad Católica de Valparaíso a proposición de la propia Fiscalía Nacional Económica y que es de octubre del 2012. Es un documento muy interesante, muy completo, está hecho por abogados y economistas y más o menos corresponde a los análisis que suele hacer la Fiscalía Nacional Económica de temas de antimonopolio. Señala este documento que en general no existe un consenso de si la integración vertical entre ISAPRE y prestadores produce un efecto anticompetitivo. Dice este documento que es evidente que cuando se produce esta integración entre una ISAPRE y un prestador de servicio, se produce un escenario en que hay intereses contrapuestos que afectan no solo la elección del paciente, sino que también puede afectar la calidad del servicio. Y entonces, este informe hace una distinción y dice, veamos primero cuáles son los efectos positivos que puede tener una integración vertical entre ISAPRES y prestadores de servicio. Y parte, eso sí, de una premisa que es muy importante. Las ISAPRES inciden de manera gravitante en la elección que hace el afiliado de la prestación de salud. O sea, en general el afiliado va a ir al prestador que la ISAPRE le recomienda, le sugiere o le dice que está en un convenio. Ahora, el paciente no tiene idea de que hay ahí una integración vertical, o sea, pero es importante saber que cada uno de nosotros tenemos la tendencia a ir a la clínica o al hospital que nuestra ISAPRE nos señala. ¿Cuáles serían las potenciales eficiencias de una integración entre ISAPRES y prestadores de servicios? Un primer tema es la capacidad de negociación, mejora la capacidad de negociación. Es evidente que una ISAPRE esté integrada con un prestador de servicio, una clínica, un hospital, le va a dar un poder que le va a permitir negociar ya sea todos los insumos que se requieren, incluso los fármacos, etcétera, etcétera. Entonces le mejora la capacidad de negociador. En segundo término, este estudio habla de que se evita el riesgo moral. Aquí hay que ser bien, aquí hay que tener cuidado con este argumento. El riesgo moral consiste, el riesgo moral consiste en este fenómeno que puede ocurrir, que el prestador de servicio o la ISAPRE le pidan más exámenes o más medicamentos o más días cama al paciente por el hecho de estar integrado. Este estudio dice que en principio esta integración debería evitar ese riesgo, porque ambos, tanto prestador como ISAPRE, tendrían incentivos para que ello no ocurriera.
Pero la verdad que en la práctica, y el informe así lo reconoce, no es así, porque además hay copago. Entonces, en definitiva, este argumento de que sería beneficiosa esta integración en base al riesgo moral no parece ser muy cierto. Otro beneficio que tendría, según este estudio, la integración vertical, y esto sí, por cierto, es efectivo, es el fomento de la inversión. Es evidente que la clínica o el hospital, en la medida que la compañía de seguro, ISAPRE, le garantice una masa de clientes considerable y se los garantice por un tiempo razonable, esa clínica va a poder invertir y va a poder asegurar su inversión. Es decir, mire, yo tengo un número de afiliados que están relacionados conmigo y que los tengo asegurados, entonces voy a poder invertir con mayor tranquilidad. Finalmente, otro beneficio que reconoce este estudio es la idea de los menores costos. Y volvemos un poco a la realidad versus la teoría. Evidentemente, en teoría, la integración podría hacer que, al tener una mayor masa crítica y tener una mayor cantidad de clientes, la ISAPRE integrada con este centro de prestaciones médicas va a poder disminuir por economías de escala los precios. Si hay una ISAPRE grande que tiene además una gran clínica, va a poder negociar insumos, etcétera, etcétera. Ahora, el problema es que no podemos garantizar que el menor costo sea traspasado al consumidor. No hay forma, ¿no?, de garantizar. Puede tener menos costos, pero se puede traducir esos menores costos en mejores utilidades para el conglomerado y no necesariamente mejores precios para los pacientes. Ahora bien, los riesgos que conlleva esta integración vertical. Hay un primer riesgo que lo reconoce este estudio, que como les dije es del año 2012, ¿sí?, y que lo describe en esa época y que yo diría que se ha presentado en los hechos, y es que se produce una mayor tendencia a la concentración económica. Se produce el fenómeno del efecto dominó. Y si ustedes lo ven, hoy día los grupos económicos que reúnen, conglomerados que reúnen ISAPRES con prestadores, son cada día más grandes y son cada día menos. Entonces se va produciendo un fenómeno de concentración económica que, digamos, las cosas en el país se da en todas las áreas. Nosotros, la gente que nos dedicamos a la libre competencia, tenemos una expresión un tanto vulgar y jocosa, pero hablamos de los tres chanchitos. Si ustedes ven los sectores económicos, telecomunicaciones, eléctrica, supermercados, bancos, en general son tres las empresas o los conglomerados que dominan el mercado. Y este nivel de concentración es el que está afectando gravemente la competencia en Chile, y esto es un tema que deben tener presente a la hora de decidir sobre este proyecto, porque la concentración económica en un mercado tan chico como el nuestro realmente está afectando profundamente la libre competencia y los derechos de los consumidores. Otro fenómeno y riesgo que produce la integración es que evidentemente se crean barreras de entrada. Es muy fácil que tanto el prestador como el ISAPRE creen barreras de entrada. Una ISAPRE grande con un conglomerado grande de clínica va a generar todas las acciones tendientes a que una clínica chica no pueda acceder al cliente porque le va a dar los beneficios que le permiten sus economías de escala. Y también va a pasar al revés. Una nueva ISAPRE va a tener el problema de que si yo quiero participar en esta ISAPRE, me viene esta ISAPRE a proponer un plan y yo le digo, bueno, pero usted tiene, no sé, la clínica alemana, porque yo vivo cerca de la clínica alemana, o no, es que la clínica alemana está con otro prestador, con otro ISAPRE, y ahí entonces, entre más grande, va a producir una barrera de entrada, insisto, tanto a la compañía de seguros como al prestador de servicios. Otro fenómeno que también se produce es lo que se llama la suavización de
la calidad. O sea, en la medida que estos conglomerados sean más grandes y estén más integrados, se va a poder dar el lujo de ir disminuyendo la calidad de prestación. ¿Ah? Sobre todo tomando en cuenta que muchos de nosotros tenemos preexistencia y estamos cautivos a ISAPRE. Entonces, estamos cautivos a ISAPRE, pero también vamos a estar cautivos al centro de prestación determinado, y a los fármacos, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en definitiva, este estudio dice que además esta integración produce lo que se llama la opacidad de la información, porque en la medida que yo estoy en un ISAPRE y tengo una clínica determinada a la que me manda el ISAPRE, yo desconozco qué otros prestadores me pueden dar servicio. Puede que la clínica a la que me está mandando mi ISAPRE no sea de la calidad que yo quiero o de la calidad a la cual podría optar con el mismo plan. Pero entre ellos se van ocultando la información. Además, un ISAPRE que está con un conglomerado de clínicas va a tener acceso a información, puede perfectamente, estas clínicas pueden llegar a tener información de otras clínicas a través del ISAPRE. O sea, la ISAPRE viene y conversa y hace convenios con una clínica que no está dentro de su conglomerado, pero ya tienen información de sus propias clínicas y por lo tanto puede manejar una información que evidentemente el centro que no está en el conglomerado no lo va a conocer. Finalmente, y para terminar, señor ministro... Señor presidente, no. Perdón. Todavía no. Claro. No se crea. Bueno, entonces me van a entender. Finalmente, hay un documento del año 2016 que es elaborado por la Fiscalía Nacional Económica y que da cuenta de las investigaciones, muy interesante para esta comisión, da cuenta de las investigaciones en materia de salud que ha llevado la Fiscalía Nacional Económica durante los últimos, si no me equivoco, desde del 2013 al 2016 fue esto. Aquí hay que hacer una crítica. La Fiscalía Nacional Económica hoy día cuenta con los mejores profesionales en materia de libre competencia, tanto abogados como economistas. Sin embargo, la Fiscalía Nacional Económica, sentimos nosotros que sigue siendo un órgano que no asume el carácter de fiscalía pública. Y es por eso que algunos hemos propuesto la idea de que la Fiscalía Nacional Económica se convierta en una fiscalía pública. Exactamente igual que el fiscal público, con la diferencia de que la Fiscalía Pública Económica se dedicaría a velar por el cumplimiento de las normas del orden público económico. Porque, primero que nada, el fiscal nacional es designado por el presidente de la República, hay una influencia muy grande. Yo no sé si ustedes vieron un día atrás al ministro de Hacienda hablando sobre la Fiscalía Nacional Económica, diciendo que no iba a hacer esto, la Fiscalía Nacional Económica, que no iba a hacer esto otro. Yo no me imagino al ministro de Justicia diciendo lo que tiene que hacer el fiscal público. De tal manera que hay un problema de independencia que ha hecho que la Fiscalía Nacional Económica sea muy buena para hacer estudios y sugerencias sobre temas de libre competencia y no lo que debería hacer, que es perseguir derechamente los atentados a la libre competencia. En eso creo que ha pecado de demasiada prudencia. Y esto lo digo especialmente en el caso de la ISAPRE, porque los casos que ha visto la Fiscalía Nacional Económica en materia de integración de ISAPRES con centros médicos han terminado todos archivados con recomendaciones, con sugerencias. La Fiscalía Nacional Económica, en este informe que está en la página web de la Fiscalía, señala que, bueno, ahí hace la definición de integración vertical, que creo que puede ser muy interesante para ustedes, porque es amplia. O sea, de acuerdo a la definición que hace la Fiscalía Nacional Económica, no necesitaríamos cambiar la ley. Evidentemente lo que hoy día existe es contrario a la norma del artículo 173. Absolutamente claro en eso. Es absolutamente contraria a la norma del 173. La Fiscalía Nacional Económica señala que en relación a las posibles conductas de exclusión,
ella dice que podría haber una exclusión, podría este conglomerado excluir competidores. Definitivamente una clínica chica que no acceda a ningún convenio con las 4 poderosas ISAPRES va a estar frita. Y perfectamente la ISAPRE va a decir, no, ¿por qué yo voy a hacer un convenio contigo? Yo tengo un convenio con quien pertenece a mi conglomerado. Entonces, ahí hay un tema muy importante. Y también al revés, insisto, también al revés puede ocurrir que las propias ISAPRES que tienen estos 4 o 5 conglomerados impidan la creación de nuevas ISAPRES, porque la nueva ISAPRE, el inversionista en una ISAPRE va a decir, pero a ver, ¿a qué centros de salud vamos a poder hacer? Bueno, a los que están fuera de la órbita de propiedad de las ISAPRES que están establecidas. ¿Le podemos hacer preguntas? Sí, por supuesto. Termino inmediatamente. Finalmente hay un tema de negativa de venta. Eventualmente una clínica o hospital que es parte de una ISAPRE podría negarle la venta a personas que no están en la ISAPRE del conglomerado. Aquí hay algo bien interesante. La superintendencia de ISAPRE también ha sido bastante flojita en este tema. Desde ya ella al parecer no tiene la misma interpretación de la Fiscalía Nacional Económica en cuanto al concepto de integración vertical. Evidentemente ella lo restringe más, pero hay una directiva del año 2014 de la superintendencia que se las quiero citar, que es la circular número 211, del 7 de febrero de 2014, que señaló las incompatibilidades de cargos entre ejecutivos de la ISAPRE y de las clínicas. Y dice que consiste en que los miembros del directorio, consejo administrativo, consejo directivo o entidades similares, la alta gerencia y los ejecutivos claves de las funciones de control de una ISAPRE en ningún caso pueden ejercer alguno de dichos roles en forma simultánea en prestadores de salud ni tener injerencia en la administración de esto. Esto es lo que se conoce como la muralla china. Hay un ejemplo de muralla china también en el mercado eléctrico. El Tribunal de Defensa de la Libre Competencia hace muchos años estableció, la Fiscalía pidió que la generación eléctrica, en electricidad hay generación, transmisión y distribución, pidió que se separara la generación de la distribución. El tribunal de esa época determinó que no, que en realidad lo que había que hacer era una muralla china. Y entonces hoy día nos encontramos que usted va a Santa Rosa, donde están las oficinas de Enel, y en una mitad de un piso están los abogados de la generadora, y en la mitad del otro piso están supuestamente los abogados de la distribuidora. Lo cierto que en una sociedad como la nuestra, todas estas medidas que al parecer en el mundo anglosajón sí tienen efecto y producen inhibición, aquí no tienen ningún valor. La experiencia mía de 25 años en materia de libre competencia es que todas estas murallas chinas no sirven de nada, en absoluto, en absoluto. Qué duda cabe que los ejecutivos de una ISAPRE tienen todo el conocimiento y toda la comunicación con los ejecutivos del centro de salud. Eso no reviste el mayor análisis. Entonces, señor presidente y señor diputado, yo creo que, en primer término, la norma, si la interpreta, aquí arriesgo de equivocarme, pero si la interpreta la tercera sala de la Corte Suprema, debería interpretarla en forma amplia y debería haberse puesto fin a todo esto de integración. Pero una ley interpretativa podría solucionar también este problema, una ley interpretativa que dejara claramente establecido. La verdad que la experiencia y los estudios a los que yo he podido acceder en materia de integración entre ISAPRE y prestadores, en general, los beneficios de la integración vertical son muy menores a los prejuicios y el daño que le pueden hacer a la competencia de los consumidores el que se autorice esa integración. Muy bien. Me ha pedido la palabra el diputado Juan Luis Castro, el diputado Verdesi y la diputada Girardi, el diputado Crispi. Gracias, presidente. Vamos a hacer la ronda de preguntas. Estos proyectos creo que son muy importantes porque en muchas legislaturas, desde hace largos años en Chile, se ha venido vulnerando en la práctica el derecho a la libre competencia y el decreto
211. Yo mismo en tiempos pretéritos desde el Colegio Médico interpuse sendos requerimientos, por ejemplo, por todo lo que era integración vertical de clínicas y ISAPRE, por los cobros abusivos dentro de las mismas clínicas, por los medicamentos y por diversas áreas en las cuales en el país se dan hoy día una concentración de poder muy grande entre los prestadores, particularmente los prestadores privados. Y esa causa es una causa que ha motivado, muchos de nosotros somos patrocinantes de estos proyectos de ley, porque nos importa que esto tenga una vía de solución real y que la autoridad respete y acate definitivamente lo que está sucediendo en los mercados de la salud. Pero yo quiero preguntarle por algo muy concreto. Hace 2 meses atrás, el Tribunal Constitucional estableció un dictamen y un fallo sobre un punto del Código Sanitario muy sensible precisamente en esta materia, que es la relación de las ópticas con personal al interior de las ópticas para hacer prestaciones. No venden lentes, sino que prestaciones al interior de los establecimientos ópticos, llámese optómetras revalidados o tecnólogos médicos recibidos en Chile que hagan esas prestaciones, y que estaba prohibido en el Código Sanitario, porque el Código Sanitario nos establece diversas prohibiciones a los médicos, a los farmacéuticos, en fin, y entre otras cosas había una en relación a las ópticas. Y levantó esa prohibición hace 2 meses. Esto fue una controversia donde estaban los oftalmólogos por un lado, que criticaban esta medida con mucha razón también, las ópticas por otro lado. Entonces, vamos a ir a un proceso de cambio de la Constitución que va a demorar 2 años, en fin, la figura del mismo Tribunal Constitucional es de controversia hoy día en Chile. Pero yo le quiero preguntar a usted qué opinión tiene usted respecto de ese fallo, porque ese es un fallo que alude a muchas de las materias que están acá y que sin embargo va en el sentido inverso de lo que estamos proponiendo. Va en el sentido de permitir, como ya están ocurriendo en esos establecimientos ópticos, que haya prestaciones de servicio integradas dentro de un establecimiento comercial, para efectos de la prescripción de lentes y para efectos de la venta de esos mismos lentes. Entonces, usted como abogado, quiero preguntarle qué concepto tiene usted de este fallo, qué alcance puede tener la jurisprudencia que se siente en esto, porque naturalmente hay que tenerla en consideración a la luz de los hechos que están ocurriendo en las otras materias que queremos abordar a través de estos proyectos. Gracias, presidente. Diputado Verdesi. Gracias, presidente. Quiero hacer referencia a que esto de la integración vertical es en el mundo del mercado, la salud como un producto de mercado en la cual hay competencia. Es casi un commodity, ¿no? ¿Ya? Y claro, ahí los perjudicados efectivamente son los médicos, los gremios, que se disputan, ¿no es cierto?, ese mercado. Y al producirse la integración vertical entre el asegurador y el prestador, es probable que el efecto real sea la disminución de los costos. Y el argumento de que disminuye la calidad, bueno, yo he hecho un pequeño chequeo, si el neurocirujano de la clínica Indisa que te responde, y no, de repente el currículum bueno, ¿eh? ¿Cuánto gana usted? 3,5 millones le pagan. ¿Y atiende cuántos pacientes? 20 pacientes diarios. Pero está feliz, un neurocirujano, ¿no? Todo el currículum correcto, sí, bien. Opera bien, sí, buenos resultados. Yo creo que aquí los perjudicados son el colegio médico, porque al colegio médico le conviene la competencia. Le conviene que los pacientes, aunque le cueste más al paciente y le cueste más al sistema, se lo peleemos. Ahora no estoy acusando por su intermedio al doctor Juan Luis Castro, que fue presidente del colegio médico. Pero he revisado, experiencia internacional y la Health Maintenance Organization, que no está Belolio para que me corrija, tienen ese sistema y además tienen obligaciones de salud pública, es decir, de tener buenos indicadores de salud pública y se constituyen pequeños servicios de salud. Recordemos que en el sistema de salud público hay una integración. Está el FONASA y están los hospitales o están las clínicas, en fin. Entonces, yo realmente, a mí me gustaría que hubiera una evaluación efectiva de precio y de calidad. Porque cuando se dice aquí libre competencia, los beneficiados de la libre competencia son los médicos. Yo soy médico
pero no atiendo por ISAPRE, atiendo por FONASA nomás, por lo menos. ¿En particular? No, no atiendo particular. O sea, no les cobro. La verdad, a la mitad de mis pacientes no les cobro. Bueno, no les cobraba. Pero el tema es que yo creo que efectivamente yo tengo serias dudas de que la integración vertical no sea un argumento efectivamente gremial, porque a mí me gustaría ver la calidad, o sea, veamos, comprobemos. Tal clínica integrada, ¿no es cierto?, ISAPRE. Lo que pasa es que para mí deberían desaparecer las ISAPRES. Si no hay ISAPRES, entonces hay un solo sistema, un solo asegurador y ahí se acaba la integración vertical. Yo creo que en el fondo estamos hablando de un atavismo que es la salud como producto de mercado. Y ahí viene la libre competencia y todo, y me da un poco de pudor ver que la salud se trate como un commodity, presidente. Yo, perdóname que quiera decir claro, porque parece que ahora uno puede decir las cosas tal como las piensa, y yo sigo pensando que en el fondo el problema no es la integración vertical, el problema es la presencia de ISAPRES. Gracias, presidente. Tenemos un problema de ir a la sala en unos minutos más, así que le voy a pedir que seamos breve, preciso en la pregunta para que nos pueda... ¿sí? Por eso. ¿no? Para que pueda Gracias, respondernos presidente. Sí. quién es que el invitado que nos interesa escuchar. Yo, a ver, me gustaría como aclarar un tema de lo que estamos discutiendo, porque aquí hay una norma, que es la 173, ¿ah? Que establece una prohibición de integración vertical. ¿ah? Entonces, por lo que nosotros tenemos entendido, es que esa norma no se respeta, no se cumple. ¿ah? Y de hecho, Empresas Basmédica es propietaria de la ISAPRES Basmédica, Vida 3, la Clínica Santa María, Dávila, Vespucio, Ciudad del Mar, Bio Bio, el prestador ambulatorio Vida Integra, etcétera, etcétera. Empresa Red Salud es propietaria de ISAPRES con Salud, las clínicas Bicentenario y los tres chanchitos, como decía el abogado. ¿no? También se da tres grupos grandes económicos que manejan el mercado. El hecho de que estemos discutiendo este tema no es que estemos de acuerdo con el mercado de la salud, pero es lo que hay. Hoy día la salud en Chile es un bien de consumo, no es un derecho. Y se transa en el mercado. Y parte de esto, eso nos guste o no nos guste, es así. Lo que establece la norma, y eso es lo que a mí me gustaría que el abogado nos pudiera aclarar, es porque si bien esa norma es clara, como él decía, no habría necesidad de hacer ni una ley interpretativa, porque se supone que aquellos organismos que tienen que velar porque la norma se cumpla, ya sea la Fiscalía Nacional Económica respecto a la libre competencia o la Superintendencia, que son los que tienen que asegurar que esta norma se cumpla, no han hecho que esta norma se cumpla. Entonces, ¿cuáles son las alternativas en definitiva? Porque yo creo que sí hay, lo que uno ve en la práctica es, por ejemplo, que uno va a una clínica y el médico de esa clínica, y eso lo sabe todo el mundo, te pide 500 millones de exámenes que no se necesitan. Y eso es parte del negocio, no es parte de la salud, es parte del negocio. Y yo creo que el hecho de que haya integración vertical, hoy día yo creo que nosotros debiéramos analizar por qué esta norma existe, por qué la prohibición de la integración vertical se sancionó como tal, que era necesaria. Y segundo, ¿por qué esta norma no se ha hecho respetar? Entonces, yo ahí le tengo una pregunta para hacerle a Mario Bravo, que es, nosotros como Cámara de Diputados, además de esta norma interpretativa que estamos haciendo, o sea, porque la idea es especificar, por lo menos el proyecto que nosotros presentamos, es ir hacia las distintas interpretaciones que han habido, que no es que las clínicas, o sea, no es que la ISAPRE no pueda integrar, es la ISAPRE la que tiene la prohibición de integrarse con una clínica, es la institución, no así sus dueños. Y lo que nosotros ponemos en el proyecto de ley es que los dueños, esta tiene que ser extensivo a los dueños, y lo que interpreta la norma, esto lo hace la superintendencia, es que es como si la ISAPRE como personalidad jurídica tuviera cabeza propia, cerebro propio, manos propias y pensara por sí misma, no a través de sus dueños. Y es esa institución ficticia la que no se puede integrar verticalmente con una clínica. Esa ha sido la interpretación de la Super.
¿no? Entonces nosotros en la norma interpretativa decimos, efectivamente son los dueños los que no se pueden integrar y no pueden participar de estas otras instituciones y tienen que estar separados los servicios. No es lo mismo, diputado Verdesi, FONASA y los hospitales públicos, porque aquí no hay un ánimo de ganar plata. No, quiero terminar. ¿Ya? En el servicio público es entregar el servicio, Sí, pero sin recibir retribución económica por eso. Sí. En cambio, en la integración vertical está prohibida precisamente por el tema del negocio que esto implica, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las alternativas que nosotros tenemos como Cámara, además de la norma interpretativa, sobre lo que debiera ser realmente la Fiscalía Nacional Económica respecto a estos informes y lo que debiera ser la SUPER, ¿no? ¿Cuáles son las instancias superiores a las cuales se puede acudir para obligar a estas instituciones a que terminen de hacer la pega, como decía usted, ¿no? Que han sido flojitas, ¿ya? ¿Cómo podemos ir más allá y hacer que estas instituciones de verdad hagan que la norma se cumpla? Esas son Muchas gracias. Diputado Crispi. Y vamos. Sí, muy breve. Yo al menos en agradecerle al invitado. En toda la literatura que buscamos para redactar el proyecto, no encontramos ninguna donde sean las ISAPRES las que digan cuáles son los beneficios de los usuarios. Es decir, uno tiene que partir del supuesto de que las eficiencias que generan por la integración se traducen en beneficios para los usuarios. Yo creo que, presidente, queremos invitar a las asociaciones de ISAPRES a que nos digan de cuánto es el beneficio. ¿Cuánta plata se están ahorrando los usuarios? Porque hay ciertas cosas que no tienen sentido, sobre todo en el ámbito de la salud. ¿Cuáles son las funciones donde se genera el ahorro? ¿Cuáles son? O una persona que tiene una mujer tiene un parto. ¿La van a atender de manera distinta si está integrado el centro médico a si no está integrado? Eso es lo que no... ¿Dónde? O sea, creo que realmente yo le quiero preguntar a usted y que le preguntemos a las ISAPRES ¿dónde generan el ahorro? ¿Usan menos gasas? ¿Usan insumos médicos de distinta calidad para distintos pacientes? ¿Dónde están las eficiencias de mercado? Porque en otras cosas, cuando hay escala, claro, uno genera mayores eficiencias, pero aquí son pacientes, son personas. Entonces creo que en el tema de la integración vertical se ha puesto siempre el peso de la prueba en que uno tiene que suponer que lo están tratando y haciendo un ahorro. Cuando yo creo que no es tal y no hay evidencia. Yo no encontré ninguna evidencia. Y lo que sí encontramos, además de los estudios que señala nuestro invitado, es un informe del año pasado que está citado en el proyecto de ley, que es de Norton. Son personas, no sé ni qué edad tienen, son chilenos, 3 chilenos, no los conozco, solo hablé por teléfono con uno después de encontrar ese estudio, que lo que evidencia es que simularon todo, y lo que dan cuenta es que hay costos, es que sale más caro para los usuarios y que al final en esta negociación de si me voy o me quedo, claro, uno podría pensar que era más barato, pero en verdad el precio estaba inflado. Y por eso que pareciera ser que es más barato donde yo estoy. Entonces, pero eso me gustaría cuando en otra sesión poder exponerlo, pero yo quisiera preguntarle a su juicio dónde está el ahorro y si usted ha encontrado algún estudio que señale cuál es el traspaso en relación a beneficio económico que tienen los usuarios por estar en ISAPRES que están integradas con las atenciones médicas. Gracias. Tenemos pocos minutos, don Mario. Yo dijo algo el diputado Brasi, que tercera vez que lo escucho en esta comisión. ¿FONASA, que es un seguro público, se puede integrar con los servicios de salud? ¿Existe? Sí, existe. ¿Se puede hablar de integración vertical? Sí, porque es tercera vez que escucho esa expresión. Claro. Dentro del Estado, sí. Sí, pues el Estado, por cierto, es la naturaleza propia del Estado. Sí, pero bueno. Sí. Señor presidente, agradecerle las preguntas y voy a tratar de hacerlo lo más rápido posible. Por favor, prenda el micrófono. Ahí. Disculpe. ¿Ahí? ¿Está bien? Sí. Por su intermedio, señor presidente, a las consultas de los señores diputados. Diputado, respecto del fallo del Tribunal Constitucional, quiero señalarle lo siguiente. Mire, se están produciendo fenómenos económicos muy fuertes a nivel mundial y evidentemente en Chile. El caso paradigmático es Uber. ¿Ah?
En el caso que usted cita, yo le quiero recordar el artículo 19, número 21 de la Constitución, que dice que se garantiza el derecho a desarrollar actividades económicas que no sean contrarias a la moral, el orden público o la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulan. Evidentemente, la libre competencia, como toda conducta en la vida, tiene sus límites. Tiene sus límites. Y si la libre competencia va a poner en peligro la salud de las personas, evidentemente hay que poner los bienes jurídicos protegidos y debe primar la salud. O sea, libre competencia podría haber también en armas. Alguien podría decir, oye, yo quiero que haya libre competencia y quiero comprarme una AK-50, no sé. Entonces, evidentemente, la libre competencia como valor, como bien jurídico, tiene sus límites y los tiene en la propia Constitución. ¿No se cumple el 173? Evidentemente que no se cumple el 173. Y lo que quiero insistirle a los señores diputados es cómo estamos interpretando las leyes en Chile. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Ah? Porque, fíjese usted, y por otro lado, ¿por qué los organismos no cumplen con sus funciones? La Fiscalía Nacional Económica, yo les leí la definición que hizo a propósito de investigaciones de ISAPRE, y es de una amplitud que evidentemente la Fiscalía no debería ni siquiera investigado nada, debería haber requerido por atentado a la libre competencia, aún más, basándose en una prohibición. Porque yo me pregunto, ¿qué otra interpretación puede tener el 173? ¿Qué otra interpretación puede hacer? Sino que una interpretación amplia. Decía días atrás, el estudio que yo represento, Estudio Bravo, nos dedicamos tanto al tema del consumidor, hemos defendido con AEC una serie de casos, el tema del confort, fuimos los abogados del confort, en fin, y contra las móviles, y contra el gas, y estamos todo el día peleando contra toda esta gente, y sacan de la chistera y siguen sacando cosas. Día atrás, nosotros también representamos a Observatorio Fiscal. Janet, siempre me cuesta el nombre de la Janet. ¿Ah? Ella ha hablado de que para el tema público, para las licitaciones públicas, se empieza a ver el hilo de quién es el dueño de los diferentes empresas que postulan. Creo que esa es una muy buena medida. O sea, definamos quiénes son los dueños. ¿Ah? No me importa a mí el nombre que le ponga de fantasía quién es el dueño, a dónde llega a fin de cuentas el dinero. Insistir entonces, lo que pasa es que hay una especie de fraude de ley. ¿Ah? Los abogados pescamos la ley y la interpretamos a la manera del nuestro. ¿Ah? Por eso quiero reconocerle a la tercera sala de la Corte Suprema, juez Muñoz, la ministra Vidanco, que están haciendo un esfuerzo por ir más allá. Y los acusan de activismo judicial. Creo que sería interesante una reunión entre usted, señor diputado, y la Corte Suprema para definir, porque nunca van a poder contemplar todas las figuras, si ese es el tema, nunca las van a poder contemplar. Entonces, si ahora vienen y ponen una norma que, ya, esto es integración militar, van a inventar otra cosa. Lo importante es el espíritu de la ley, que es lo que no se quiere. Ahora, ¿esto quiere decir que las ISAPRES no pueden tener convenios con prestadores? Por cierto que los pueden tener. Miren, señor ministro, hay una definición que yo... Perdón, solamente. Una cosa que les explico a mis alumnos en tema de libre competencia. La libre competencia es como el box, como el juez del box. El juez del box le dice a los boxeadores, mire, no se peguen bajo la cintura. O sea, respeten ciertas normas. Aquí no se cumple eso que usted dice. Y segundo, no se amarren, porque la galla vino a que se peguen. Lo que tiene que hacer la libre competencia es que los agentes económicos literalmente se peguen, se saquen los ojos por darnos a nosotros el mejor servicio. Entonces va a haber una ISAPRE, si se prohíbe la integración vertical, va a haber una ISAPRE, las ISAPRES van a empezar a tratar de tener convenios con clínicas que también quieren captar clientes. Pero ya no van a querer captar el cliente para el conglomerado, sino que van a querer el cliente lo mejor para ellos, y ahí van a competir. De la manera que es nefasta la integración. Ahí respondo, por su intermedio, señor presidente, al diputado. El ahorro
insisto, la integración vertical de prestadores e ISAPRES produce más daño que los beneficios que produce el que estén separados. Eso no hay ninguna duda, ninguna duda. No hay ningún ahorro, no le van a poder probar porque aquí hay, ojo, para analizar la libre competencia y con esto termino, siempre se dice, es que eso es más eficiente. La pregunta es ¿para quién? Evidentemente para el conglomerado es mucho más eficiente. Lo que tenemos que buscar en materia de libre competencia es la eficiencia social, económica, Pareto. Eso es. Esa es la eficiencia que hay que buscar, la de Pareto. Por lo tanto, no le van a poder acreditar bajo ningún punto que es más conveniente, eso se lo aseguro. Muy bien. Le agradezco que estamos en la hora, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciéndole mucho su Gracias, ilustración. presidente. Le agradecemos. Se levanta la sesión.